¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto ya es viernes y es Hablemos al Grano y por supuesto es un gusto cerrar la semana con estos dos expertos analistas anti-Andrés Manuelistas, como se han declarado. Nada de lo que hace Andrés Manuel López Obrador les parece. Todo lo critican, todo lo descalifican. Andrés Manuel, que está construyendo el país, que se prepara para sus conferencias todas las mañanas, que tiene un gabinete pues siempre dispuesto a estar desde temprano revisando las cosas del país. Y bueno, pues estos señores, tanto a Luis Martínez Alcántara como a José Antonio Pérez Stuart, nada les convence. Pero bueno, les doy la bienvenida. Señores, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hola ¿Qué tal? Felipe, Buenas tardes, Felipe. Buenas buenas tardes. tardes. Oigan, Como que eso... ya me da la impresión que está Ajá. cambiando Felipe, ¿eh? Así como que ya le está latiendo el corazón hacia otro lado y ya. ¿Qué pasó? Mira, ¿Qué pasó? mira, Mira, ya mira, tiene mira. cara de fondo, entonces ya a partir de ahora vamos a cuidar esta línea editorial de Andrés Manuel López Obrador, porque pues no se puede, así no se puede. Todo el tiempo estamos... Ya tienes quien te cubra las espaldas, ya te vimos, ¿eh? Oye, eso sí es peligroso, eso es grave, que hoy ya Lo estemos bueno que no en hay estos niveles. matazos virtuales, oye. No, no, está terrible, ¿eh? Está terrible. Me da la impresión de que te quiere ahorcar, man. Casi, Mira, casi, mira, miren, mira, ya, mira. ya si me hago así, ya Sí, no, no. ¿no? Sí, 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 da un Fíjate poco de nada miedo. más, José Antonio. Fíjate cómo tiene la mano ahí quien está moviendo los hilos. Fíjate nada más. O sea, Así no, es. no, no. La cuarta transformación llegó ¿cómo se llama esta redacción? Entonces ya estamos ahora en estos niveles de comunicación. ¿Cómo están, señores? Viernes ya, aunque no lo creamos, ya llegamos a este día como debe ser. Así Muy es, y bien, con mucho muy bien. gusto. Oigan, pues por lo pronto, quisiera yo presentarles un video para que me dieran su opinión, porque bueno, yo en las clases de historia o en las clases de civismo que nos daban en la escuela, yo tenía otros datos, pero ahora veo que Andrés Manuel ya me, ya me cambió la historia, entonces si me permiten, quiero ponerles este video y ustedes me dicen, pues, ¿para dónde nos hacemos? Porque ya me preocupó al menos estos datos que yo tenía. Ahí va. A ver, listos. Mencionaba eh, Guerrero, siervo de la nación. Acuérdense que aquí en Chilpancingo se dieron a conocer los sentimientos de la nación. Y ese documento es un catecismo de política social. Breve, claro y profundo. Lo dictó Vicente Guerrero a Andrés Quintana Roo. Está complicado, ¿no? Digo, a mí ya me preocupó que la historia ya no sea como me la contaron en la escuela, entonces, ¿dónde Lo que quedó? dijo es, perdón, No, no, adelante, adelante. oye, lo que dijo es brutal, o sea, verdaderamente, es decir, eso hubiera merecido un castigo a cualquier alumno de primaria, ¿no? Una sanción, el que te levantaran y te pusieran las orejas de burro, te mandaran ahí a la A la esquina. esquina, claro. Decir ahora que ese es el siervo de la nación, cuando es Morelos, José María Morelos y Pavón, o sea, no puede ser, o sea, es un desconocimiento total de la historia, una invención, o sea, pero no es la primera vez, es lo más grave. ¿Se acuerdan cuando dijo que México tenía miles de años de existencia? Sí, por supuesto, sí, claro. Que Diez por, mil años, dijo, ¿no? que por cierto, se recuerda, digamos, como 13 de agosto, digamos, cuando ya se logra la conquista de México, ¿no? Vamos a tener, se cumplen 499 años de aquella historia que entiendo el presidente, entonces no se sabe. Entonces, quiero pensar que entonces el siguiente año,
que se cumplen los 500 años, ¿no? Que además Luis Martínez se sabe muy bien toda esa historia. No lo vamos a festejar como debemos porque entiendo que no lo trae en el radar el presidente de la República. Puedo estar tranquilo entonces de que lo que aprendí en la escuela, que era Morelos el que hizo Sentimientos de la Nación, o el que escribió Sentimientos de la Nación, voy bien entonces, ¿no? Porque ya ya estaba yo sumamente preocupado porque pues ahora estoy con esta idea de hacerle caso a todo lo que dice el presidente, ¿no? Qué grave. Fíjate que el problema cuando un servidor público se siente todólogo, como hemos visto que López Obrador se siente, y que además todavía se le agrega que improvisa, muchos servidores públicos, muchos que están en el poder, tienen esa tentación de improvisar porque les endulzan tanto el oído que y esto lo estamos ya viendo, vemos un rostro cansado, ya no está para esos trotes López Obrador, ya está cansado y además todavía improvisa y como es todólogo, pues todo lo sabe y todo lo cree y estas metidas de pata pues es espantosa. En realidad, pues también su esposa también adolece de lo mismo. Fue muy célebre cuando citó a Mervo, dices, órale. Entonces, bueno, ese es el problema cuando se improvisa y cuando te sientes todólogo. Pero, ¿sabes qué, Luisito, Felipe? A ver, es que el problema está es falta de cultura, ¿no? Una muy mala información, muy mala preparación, se ve que tuvo muy mala escuela, vamos, porque Último estudiante. Sí, no tuvo mala escuela, o sea, ¿qué te voy a decir? No podemos concebir que alguien para hablar de historia de México tenga que leer, ¿no? O tenga que preparar, o sea, son cosas que ya tienes en la mente desde, es como 2 por 2, 4, ¿no? O sea, cosas que ya te aprendiste, que pasaste en la escuela, que luego repasaste en muchas áreas. Es decir, no necesitas de alguien que te escriba un discurso para decir, ¿no?, que el siervo de la nación era José María Morelos, ¿no? Y que precisamente allí en el Congreso de Anáhuac, ¿no? Fue donde allí en Chilpancingo dio a conocer, escribió, redactó los llamados Sentimientos de la Nación. O sea, por favor, pero que alguien no sepa, ¿no? O sea, dices, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Fuiste o no fuiste a la escuela? Pero además el que se jacta, José Antonio, de hablar de la historia y de citar casi de memoria no sé, a Benito Juárez, y te habla de los conservadores, y te habla de los liberales. No se lo puedo perdonar. Bueno, a Peña yo se lo tomaba hasta de broma. Es, bueno, pues ¿qué te puedo pedir, no? Ya cuando Peña... A Fox, ¿no? Cuando decía, no, bueno, dices, bueno, llegó un ignorante a la presidencia, tenemos otro ignorante a la presidencia. Y cuando este hombre que nos habla, que además, como bien dices, su esposa es historiadora, a ver, entiendo que es historiadora, sí es grave, me preocupa mucho, me da mucha vergüenza a mi presidente, que yo que lo iba a poner aquí atrás en el mural virtual, ya mejor lo puse así, mira, escogeré otra... Estaba dispuesto a cederle espacio y no, ya. Antes de que ustedes me empiecen a destrozar, ya lo he quitado para no llamar la atención. Es más, la edición de donde sale el fondo de pantalla, Andrés Manuel, lo voy a quitar para no, para no quemarme más. Oye, es que el problema es que es objeto de burla para cualquier niño, ¿no? Es decir, un jovencito, un muchacho, una muchacha que va a la escuela, va a decir, ¿cómo es posible que el presidente de mi país diga esto? Pero además se fijan cómo va improvisando, o sea, va de error en error, ¿no? Es decir, o sea, el siervo de la nación, Guerrero, chihuahua. Y luego Guerrero, no, que fulanito de tal le mandó que le escribiera, o sea, empieza a inventar, o sea, es un rollazo, o sea, tú dices, pero ¿cómo es posible? Es que además decía, hay un
en la conferencia de hoy vamos a incluir ya, digamos, en la edición final del programa, esta edición donde él habla no, que ni crean que yo vengo y me preparo para hablar frente a ustedes y en esta conferencia, yo hablo tal cual, ¿eh? Yo así, lo que siento, lo que sale de mi ronco pecho, y ya vimos que qué grave, e insisto, lo hemos dicho en otros momentos, que siendo un espacio tan importante, siendo un espacio como es la Presidencia de la República, y siendo este nivel de responsabilidad de lo que dice hoy un presidente, con esta mentalidad que finalmente tenemos los mexicanos de un gobierno presidencialista, ¿no? Presidencial, que la figura del presidente es sumamente cuidada, sumamente escuchada, sumamente tomada en cuenta, que la verdad es que sí me preocupa mucho que al momento de hablar, pues se le diga cómo se levantó de humor, ¿no? Y si en este momento se acuerda que Calderón le robó la presidencia, pues, duro con Calderón, ¿no? Entonces, es una improvisación, como dices, pues hoy se queda reflejado y hoy se comprueba con todas las que ha dicho, ¿no? Insisto, siempre determinamos, ¿en qué manos estamos, José Antonio? Impreparado, inculto, desinformado. Imagínate. Impresionante. Perdón, Luisito. Adelante, Luis. No, y eso es lo que el problema de grave es en manos de qué país. Por eso el país está como está y no lo quieren reconocer. Hicieron otras cosas en campaña que hoy por hoy pues no la están haciendo. Y es un parámetro interesante ver todo esto digo, finalmente todos nos podemos equivocar, o sea, eso es cierto, pero ya para que un presidente improvise, se ponga a creer que él lo sabe todo, es grave porque se refleja en sus acciones de gobierno. Y hablando de acciones de gobierno, hoy sigue con cierra el viernes con esta pues novela, ¿no? En esta serie de capítulos que nos va dotando, en las que insiste en Calderón, ¿no? Hoy pareciera que Calderón sigue siendo su enemigo a vencer, y no el mismo. Creo que no se ha dado cuenta que realmente el peor enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel, ¿no? Seguimos con esta película, con esta serie tan disfrutada por él. Es lo que le encanta, es lo que sabe hacer, ¿no? La grilla, la acusación sin fundamento. Lo que yo pienso, y quizá pueda ser reiterativo, es que el objetivo que tiene Andrés Manuel es obstaculizar, impedir, desestructurar, dejar sin capacidad alguna de maniobra al partido político que pueda que ha venido organizando Felipe Calderón. Y entonces es una forma, porque todavía el registro no lo tiene, cumplió ya con toda la serie de asambleas, votos y demás, pero está sujeto a la revisión del Instituto Nacional Electoral, del INE, pero esta todavía no viene. Se calcula que puede producirse el registro o el informe o la decisión a finales de este mes. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador lo que tiene es miedo de que surja un nuevo partido político, un partido político que sea de arrastre, que pueda llegar a la gente y que al mismo tiempo le pueda representar un dolor de cabeza. Entonces trata de desprestigiar a Calderón y por lo tanto a ese partido político, ¿no? Yo creo que en el fondo, a mi juicio, creo que es lo que está sucediendo, es lo que hay tras bambalinas, los entretelones de ese constante ataque que viene realizando López Obrador en contra de Felipe Calderón, el miedo que le tiene al nuevo partido que es México Libre, así se llama, o se llamaría. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y ya lo has manifestado tú, Felipe, y también tú, Luis, no existe la oposición actualmente en México. Fíjate, está debatiendo contra Calderón, que no es del PAN, fue del PAN. Pero no hay otro actor importante en la escena política de nuestro país. Hay una ausencia total de liderazgo ciudadano, de liderazgo social. Y entonces parece, como tú dices, que está en round de sombra, ¿no?
tratando ahí de golpear con Calderón. ¿Pero por qué lo hace? Pues por tratar de fastidiarlo en su nuevo partido. El PAN no aparece. Si el PAN fuera un partido fuerte, representativo, con liderazgo y arrastre popular, estaría atacándolo todos los días. ¿Están de acuerdo conmigo? Totalmente de Pero acuerdo. no lo es. No lo es, no lo es. El PAN ha desaparecido. Y los demás partidos igual. Entonces, no hay oposición partidista. La gente mejor sale a la calle y se afilia a Frena, debate a través de las redes sociales, pero no se siente ligada a ningún partido político. Es mi punto de vista. Una cuestión que también creo que... Adelante, no, adelante, Luis, adelante. Ahora sí que en el circo de la mañana de López Obrador, dio una frase que vale la pena rescatar con relación a Calderón, porque dice López Obrador que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie. Está enojado el expresidente Calderón conmigo y dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné. Nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio. Dice, no manches. Digo, todavía ya está ejerciendo como presidente y todavía se acuerda de aquella herida que según le hicieron, ¿no? O sea, y además, ¿no? Ya lo perdoné, ya. Y yo no lo odio, yo ya, quiero abrazos y besos con Calderón, pero no se deja casi. No, es una persona que ya está fuera de su realidad, que confunde las cosas, que en lugar de ir para adelante ve demasiado hacia atrás. O sea, no lo deja gobernar hacia el futuro, sino que está anclado al pasado y siempre tiene que ver el retrovisor para acordarse de quién le hizo daño o quién le hizo algo, porque no lo puede superar. ¿Qué le pasa a este señor que ya perdió la realidad? Aunque finalmente, esto es finalmente consecuencia de no tener temas y acciones que dar a conocer en su gobierno, porque hoy, si vemos cuando ya se le está acabando, que es una cuestión que quisiera ahí compartir con ustedes, cuando se le acaba ya el argumento y lo empiezan a criticar y le empiezan a preguntar de las cosas del día, pues saca otra cuestión del pasado y vámonos a otra cosa. Porque curiosamente esta semana se daban a conocer, digamos, como las encuestas, monitoreo diario que se hace de la opinión del presidente, y curiosamente lo que concluyen los expertos, que se los comparto en la mesa, es que justamente cuando el presidente habla de ese pasado, saca pues de entrada esta lucha anticorrupción que ya trae 2 semanas, más o menos 3 semanas que sacó digamos, en sus discursos, y trae estos escándalos del pasado y estos gobiernos que por culpa de ellos estamos como estamos, mejor le va en las encuestas, ¿no? Entonces, una fórmula que hemos visto que probada por lo visto de Andrés Manuel, que irse al pasado, irse a pegarle a Calderón y compañía, le ha resultado en aprobación, digamos, de su imagen, porque recordemos que venía cayendo ahora con este tema de la pandemia, la economía al cero, todas las fallas que trae. Cuando hablamos de la realidad o del presente, se le cae la popularidad. Pero llega esta cuestión del pasado y es cuando vuelve a levantar. Increíble cómo se logra recomponer Andrés Manuel yéndose al pasado. Es que la de Andrés Manuel López Obrador es una psicopatología política. Es decir, todas las personas a veces nos movemos entre el pasado y el futuro. Y entonces el pasado a veces nos genera depresión y el futuro nos genera angustia. El pasado nos produce depresión porque nos sentimos mal por lo que hicimos o por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer, por las malas decisiones. Y el futuro muchas veces nos genera angustia porque no sabemos qué va a suceder. Entonces, siempre cuando las personas sufren de ambas cosas o de una de ellas a la vez, los profesionales, los analistas, los psicólogos durante las sesiones, durante la terapia, te dicen o te repiten lo que ya sabemos todos nosotros que hemos escuchado en alguna ocasión.
el pasado ya no lo puede usted cambiar. Déjelo, Exactamente. olvídese de él. Y el futuro todavía no se presenta. Viva hoy, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que vivir Y Andrés Manuel está atrapado, su psicopatología lo tiene atrapado en el pasado. Entonces, él, el único referente, el único punto que le permite tener legitimidad política ante ese público que le cree, es referirse siempre a lo pasado, a lo pasado, a lo pasado, a lo pasado, a lo pasado. Porque el presente es fatal para él, está lleno de violencia, está lleno de fracasos, ¿no es cierto? Desempleo, incontrolada la pandemia, en fin, lo que ya hemos dicho tantas cosas. Y entonces, es lo que le está pasando, es un hombre que vive atrapado en el pasado y que de eso vive. Y como ya hemos dicho, asume la misma posición que algún día comentamos también aquí en este espacio, de posición que a veces asumen muchas personas, similar a la de los perros, que decíamos, se la pasan lamiéndose la herida, porque así es como le hacen los perros, ¿no es cierto? Una herida y saca la lengua y ahí se la pasa. Él se la pasa lamiendo la herida. Luis. Fíjate que en ese aspecto también, como mencionaba, efectivamente, necesidad de que su popularidad suba o por lo menos se mantenga, que por lo mismo lo que hemos visto en estos días es en el caso de la pandemia del COVID-19, lamentablemente ya llegamos a los 53,000 muertos mexicanos que han fallecido por el COVID-19. Hay dos robos que hicieron esta semana. El primero de ellos, Marcelo Ebrard anuncia pues, que México ya está aliado con Rusia y que van a sacar la vacuna y que se va a probar en mexicanos y bueno, se puso al ladito para salir favorecido con esto, y así fue como trascendió y quedó la imagen de que México estaba colaborando con Rusia para pues, que ya era inminente que iba a salir de la... Ya se dio, como sabemos, la crítica de que era una vacuna que todavía no era aprobada, y que tenía que irse con mucho tacto con relación a la vacuna rusa, pero el día de ayer se anuncia con bombo y platillo la vacuna que va a sacar México y Argentina. Y no, hombre, pero así fue, así el gran hit, así, no, es que nosotros vamos a lograr que ya algo muy específico para los mexicanos, y están agarrando la figura de la fundación Slim, y dicen ellos que incluso hasta salió en la foto, vimos a Gatell sin cubreboca, y al hijo de Slim, se me ahorita el nombre, sí con Slim, Carlos, como debe de ser. Carlos Slim. Sí, Carlos Ya Domit, y ahí también se están apropiando y están robándose este éxito, porque trascendió el día de hoy que pues la administración de López Obrador estaba haciendo caravana con vacuna ajena y que estaba presumiendo como un logro suyo lo que en realidad fue negociado solo por empresarios, y en lo cual no intervinieron ni el gobierno de México ni el gobierno de Argentina. Y esto pues lo da a conocer pues precisamente el capitán del grupo Hitburg, ¿sí? Y bueno, pues aquí comenzamos a decir, bueno, ¿por qué Hugo Zitman, capitán del grupo Hitburg, del laboratorio argentino, que ellos a poner el ingrediente para esta vacuna y se va a hacer aquí en México? O sea, estos dos robos, que no se puede decir de otra cosa, de trabajo de otras personas, aquí lo estamos viendo, esa necesidad que tienen de poder pues quedar bien ante los mexicanos ante pues el genocidio que provocaron. O sea, yo en lo personal, bueno, ya hemos criticado mucho de que por sus fallas en políticas públicas, en especial Gatell,
son culpables y son responsables de tantas muertes de mexicanos, y que ahora se ofrece ya esa expectativa de que ya va a salir la vacuna, de que ya se está trabajando y que se está cerca. Bueno, pues salen ellos y se están apropiando estos triunfos que no son ni de ellos y que todavía pues habrá que esperar, pero pues ellos ya lo dan por un hecho. Es que fíjate que, por ejemplo, lo dice muy bien como dices, en Fray Bartolomé de Reforma, que creo que es lo que vale la pena y destacar. Por cierto, yo para darle crédito a Fundación Carlos Slim, quiero decirles que esta redacción reconoce que el trabajo de fondo es de la Fundación Carlos Slim. Dice los laboratorios mexicanos donde se hará el proceso de envasado y un empaquetado de la vacuna que desarrolla en la Universidad de Oxford y AstraZeneca. De acuerdo con el empresario que citaba Luis, ningún gobierno jugó papel alguno en todo este proceso y la verdadera pieza clave fue la Fundación Carlos Slim, pues corre con la mayoría de los gastos, que es lo que ha dicho justamente la gente de la fundación, que dice, todo el dinero que digamos, de inversión que implica el desarrollo de esta vacuna, va por cuenta nuestra. Si se pierde, o sea, si ya no se llega a la tercera, si no se supera la fase 3 y realmente no es una opción, pues ni modo, es dinero que perdimos nosotros. Y si se rescata, ¿no? Que obviamente si se logra, si tenemos una vacuna, lo que va a pasar es nosotros no vamos a ganar nada, ¿no? Vamos a tener el costo, ¿no? Así que la inversión que tuvimos la recuperamos y va a ser todo al costo, no va a haber ahí negocio, o sea que es una acción que al menos es financiada por la Fundación Carlos Slim y dice, tan es así que se trata de un proyecto de riesgo en el sentido, lo que comento, de que se comenzarán ya a producir las vacunas, por lo menos unos 100 millones de dosis, pero si el medicamento no pasa a la fase 3 de las pruebas, insisto, toda la producción se irá a la basura. Pero bueno, pues al menos el gobierno ya se puso la medallita, ¿no? No pone dinero, pero ¿qué tal si listo para la foto y listo para estarlo? Y creo que lo interesante, José Antonio, Luis, que no sé si coinciden conmigo, es esta capacidad de convocatoria, digamos, que tiene hoy el gobierno de Andrés Manuel para traer a los que hasta hace un tiempo eran los malos, la minoría rapaz, como le dijeron, ¿no? Varias ocasiones les dijo la minoría rapaz, ¿cómo le decían? La mafia del poder. Bueno, pues ahora ahí los tienen con tamalitos de chipilín y también con ahora financiando la vacuna, que resulta que pues ya no son tan malos como parecen y son los que realmente están haciéndole frente a esta problemática en el país, porque los López de plano en esto no tienen nada que hacer, ¿no? Mira, yo creo que hay una serie, todas, incluyendo las de la Fundación, hay una serie de mentiras. Eso, ¿por qué? Lo voy a decir por qué. Venga. En el mundo, todos los grandes laboratorios químico-farmacéuticos están ellos están invirtiendo dinero y por eso a veces son tan caras las medicinas. Porque los laboratorios que las producen deben de obtener recursos para seguir investigando, seguir mejorando los medicamentos y al mismo tiempo experimentar en otras áreas donde quieren incursionar. Prueba de ello, o dirían algunos, verbigracia. Es el caso, por ejemplo, de la gripe. Hasta el momento, a pesar de los miles de millones de dólares que se han invertido en todo el mundo, no existe una vacuna efectiva contra la gripe. El caso del cáncer, segundo. A pesar de que han invertido miles de millones de dólares por parte de estas mismas empresas, no existe cura contra el cáncer. Tercer ejemplo, el SIDA. A pesar de los miles de millones de dólares que han invertido todas las empresas, no hay cura contra el SIDA. ¿No es cierto? Entonces, las empresas, los laboratorios químico-farmacéuticos, las grandes corporaciones farmacéuticas invierten su dinero de lo que obtienen por la venta de otros medicamentos que tienen en el mercado y están experimentando. Bueno, ese es uno. Segundo, en el caso concreto del COVID-19, coronavirus o chinavirus, está sucediendo exactamente lo mismo. Y Seneca, lo que ha hecho Seneca es invertir dinero y efectivamente ha creado una vacuna.
Pero al igual que Seneca, todos los demás laboratorios del mundo tienen su vacuna, o sea, ya tienen las vacunas. Lo que pasa es que ninguna tiene la autorización, la aprobación de los organismos internacionales, porque no se ha comprobado que sean realmente efectivas. Es decir, siguen en proceso de experimentación. Y es hasta que obtengan la autoridad, y es una vez que en base a la evidencia se demuestre que son efectivas, es cuando entonces van a decir, sí, se aprueba esta vacuna, sí, se aprueba esta otra. Van a surgir muchas vacunas, si es que son muchas las que le atinan, por decirlo, son efectivas. En el caso de Seneca, ha diseñado, ha formulado una vacuna. Esto no quiere decir que sea efectiva. Tan no lo es que no tiene la autorización. Pero lo que pasa es que se acercó con un empresario en Argentina, de muy malos antecedentes, hombre, ya los platicaremos. Se acerca con él, con este Sigma, y entonces le ofrece y le dice, vengo a ver si aquí se podría elaborar esta vacuna que yo he diseñado. Y él les dice que sí. Entonces, eso se plantea, trasciende al gobierno de Argentina. ¿Por qué trasciende? Porque Sigma y el gobierno de Argentina son comunistas. Él es un miembro del Partido Comunista, tanto él como su esposa. Son íntimos del clan, del grupo de Claudia Sheinbaum, porque son judeo-comunistas. Entonces militaron en el Partido Comunista. Fueron incluso, este hombre, los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo tenían catalogado como el que era el contacto entre los servicios de espionaje de Cuba y la guerrilla en Argentina. Pero hizo dinero a través de esto, del montaje de estos laboratorios, obtuvo muchos contratos de los gobiernos argentinos y por eso es millonario. Esa es la verdad. Bueno, entonces se acerca, le vende la idea al gobierno de Argentina y entonces que está en íntima relación con López Obrador, entonces inventan, montan todo este tinglado y entonces los dos gobiernos hacen aparecer como si fueran una vacuna mexicana, fíjense. Claro, o sea, qué grave, una claro. vacuna argentina. Qué grave, porque no es cierto, es de Seneca, de los investigadores de Seneca, que lo único que pasa es que se acercaron a un fabricante. Entonces, este fabricante dice, sí, yo pongo parte yo puedo encargarme de esto, y en la otra parte la puede hacer en México. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, en el sector automotriz? ¿No es cierto? Aquí en México tenemos muchas empresas, por ejemplo, que se dedican a eso, a la manufactura, al ensamblaje. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, viene la Fundación Carlos Slim. La Fundación Carlos Slim efectivamente va a poner dinero, pero no todo el dinero, él no va a ser el creador de la vacuna. No fue porque el que lo hizo es Seneca, el que invirtió en la vacuna es Seneca, por favor. Él lo único que va es a meterle lana en lo que se refiere ya al proceso de ensamblaje ya de la vacuna y distribución. Pero anuncian como un patillo, y eso es lo que yo no creo que sea ético de parte de la Fundación Slim, de anunciar, sí, vamos a elaborar tantos millones de vacunas. Y si no sirve, la tiramos. ¿Qué? Por favor, ¿no? O sea, es como si tú te dedicas a hacer tacos o tortas, ¿no? Y dices, vamos a fabricar 1 millón de tortas o de tacos. Y si no sirven, las tiramos. No es lógico. No debió haber dicho eso, ¿no es cierto? Claro. Y debió haberse esperado. Mira, en Estados Unidos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no ha anunciado que tiene una? Porque cada vez que Donald Trump ha dicho, esta medicina, le tunden todo, porque dicen, no está aprobada, señor, usted no puede recomendar. Es más, ustedes acuérdense, no les voy a mentir. Claro. La semana pasada todavía Twitter le tiró a Donald Trump un anuncio similar al que hizo López Obrador. Y si López Obrador lo hiciera, también se lo tiraría tanto Twitter como Facebook, porque no pueden estar ofreciendo un producto, una vacuna que no está aprobada, que no está garantizada. Lo que está haciendo López Obrador con esta vacuna, entre comillas, es lo mismo que hizo con el avión, o sea, una cosa falsa, porque nunca podía rifar un avión que ni siquiera era de él, ¿no es cierto? O sea, está entonces también ofreciéndonos, así como ofreció un avión, la rifa de un avión que no es de él. Va una vacuna también. Lo rifó en sí.
Ahora la vacuna también. No puede ser. La Organización Mundial de Salud, señor, no puede usted anunciar una vacuna, porque la vacuna efectiva, real, no existe todavía contra el coronavirus. En fin, perdón, me extendí, pero... No, es que habrá que tomarlo en cuenta porque efectivamente tenemos solamente una parte de la película, pero no todo lo que realmente hay detrás, todos los intereses que hay detrás, y como dices, nombres y apellido de personajes como este empresario argentino, que no termina por ponértelo en este panorama de anuncio y de fotografía y de festín que hace Andrés Manuel, y bueno, en este espacio de eso se trata de ponernos en orden, de decir, a ver, este es el antecedente. Lo que llama mucho la atención también, y nada más para ir cerrando esta idea, es el tweet, Luis, que no sé si quieras comentar, de Irma Heréndira, que se Sí. enoja. Por favor, ponlo. No, hombre. Fíjate que... Es una belleza esto. No, hombre. Fíjate que en realidad dicen que el pez por su boca muere. En este caso, el peje por su boca muere. Y en el caso de Irma Heréndira Sandoval, que es de las que les dicen que son las halconas porque son las más cabronas de la Cuarta Transformación, el 27 de enero 17, para ubicar a nuestro auditorio, ella escribió en Twitter, Irma Heréndira Sandoval escribió en Twitter: ahora resulta que Carlos Slim es un héroe. Su multimillonaria fortuna es producto de la peor corrupción criminal, la de Salinas. Entonces ahí es donde dices, órale, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué les está pasando? Ya están aceptando a todo mundo, ya, bueno, que es lo que hemos visto, pues, pero no, este Twitter es una joya porque en realidad evidencia una postura tan radical de Irma Heréndira, y por la otra, pues en el contexto que estamos viviendo, como decías hace rato, pues efectivamente aquel que tanto criticaban ya lo tienen a un lado y ya pues le están dando el juego que es pues como uno de los salvadores ante esta pandemia. O sea, no, hombre, vale Dicen la que pena siempre hay un tenerlo tweet, también ¿no? presente porque siempre hay un Twitter, así es. Pues, señores, no sé si hay algún otro tema que consideren importante que pongamos en la mesa para cerrar ya este viernes, o ahí la dejamos, porque creo que con estas joyas que han presentado José Antonio, Luis, increíble cómo este gobierno demuestra cada vez su incompetencia, y bueno, pues ahí está, ¿no? Seguiremos en esta observación constante, permanente y prácticamente diaria que hacemos de cómo opera, cómo miente, cómo se olvida de temas y nombres tan importantes en la historia de México. Pero bueno, qué bueno que tenemos esta posibilidad de compartir este espacio en Hablemos al Grano, precisamente para ir poniendo, así que los acentos donde tienen que ir, José Antonio, Luis Martínez. Es un gobierno de risa, Felipe, es un gobierno de risa. Ya Luis le puso el payaso de Palacio, ¿no? Payaso de Palacio, y la verdad, miren, lo que queremos decir al auditorio, es un circo que nos quieren pues vender cada mañana, con muchas pistas, con muchas cosas que distraen, pero en esencia el problema es que el grave que le están haciendo al país. Hoy por hoy, nuestro país está destrozado, está en muchos sectores muy afectado gravemente, y tenemos que decirlo. Hacerlo, compartir con nuestro auditorio, pues estos análisis, estas reflexiones, porque este payaso, pues, más bien vamos a decirlo, si no entendemos lo que está pasando, nos va a cargar el payaso. Es una buena forma de cerrar este viernes. Gracias, señores, por estar en este espacio, por hacerlo posible, por sumarle este talento de ustedes precisamente para completar el análisis. Como vemos, siempre están las piezas sueltas y siempre hace falta un poco, o encontrar ese tweet, ¿no? Que pa' bendita la cosa que se lo ponen, o precisamente teniendo esta conexión de nombres y antecedentes que luego no son tan sencillos de encontrar en una nota periodística, ¿no?
Gracias, que tengan un buen fin de semana. Luis Martínez, José Antonio Pérez Stuart, gracias de verdad. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente, Felipe, y a tu audiencia también. Gracias, esto fue Hablemos al Grano. Nos vemos el lunes si no tienen inconveniente y seguiremos. Miren, materia para cortar tela, para dónde cortar en este gobierno hay, bueno, montones. Por lo pronto nos quedamos ahí. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos, nos encontramos aquí en Hablemos al Grano el próximo lunes.